A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí del otro lado. Estamos en una etapa de nuestro proyecto donde tenemos nuevas noticias para darte. Vamos a empezar a trabajar de una manera diferente ya dentro de muy poco, así que te pido y te pedimos por favor que estés atento a todo lo que se viene. Vamos a necesitar de tu ayuda para poder proclamar el Evangelio. Vamos a necesitar que unamos fuerzas para proclamar y dar al mundo entero a conocer que Cristo pronto viene. Por eso te queremos en primer lugar agradecer porque compartís nuestra programación, porque ves nuestros videos, porque compartís, pero sobre todo también agradecer por estar ahí del otro lado. Y te queremos pedir de manera especial que te suscribas a nuestro canal de YouTube si no estás suscrito y también que le des me gusta, que puedas compartir, comentar, porque esto nos permite a nosotros para poder seguir creciendo. Y hay una realidad. El mundo está complicado, de eso no cabe duda. Y ustedes, si se acuerdan, no sé si se acuerdan o si vieron, hay diferentes casos, o quizás hasta los vivimos, de diferentes, podríamos decir, discriminaciones hoy en día, ¿no? Hoy en día una palabra muy en común, que antes no era tan común, por ejemplo, es el bullying. El bullying o la discriminación o todos estos términos provienen cuando empezamos a hacer diferencias entre uno y el otro, ¿no? Cuando alguien siempre se cree más importante que el otro, o por ejemplo cuando uno se siente más que los demás. Y ojo, porque muchas veces nosotros podemos caer en la trampa del enemigo y ser nosotros las personas que le causan mal a otros. Pero ¿saben? Jesús vino a derribar ese muro que hay entre las personas. Jesús vino a darnos una nueva oportunidad. Tenemos que entender que Dios ve al otro al igual que como nos ve a nosotros. Y si nosotros creemos que merecemos salvación, el otro no. Si nosotros creemos que somos buenas personas, el otro no. Y acá no importa qué es lo que hayamos hecho o cuánto hagamos hecho, Dios nos ama a todos por igual. Y por eso nos dejó un regalo. Por eso Él tomó la decisión de que aunque el pecado rompió esa relación, Él nos da una nueva oportunidad. Él nos viene a buscar en un mundo donde, creo yo, el abandono está a las puertas en todos los hogares prácticamente, ¿no? Donde cada vez es más difícil luchar por una relación. Donde lo más fácil ante las dificultades es tirar la toalla enseguida. Donde las parejas cada vez duran menos. Y saben, tenemos que situarnos y ver un momento importante en el ministerio de Cristo para entender qué es lo que Él vino a hacer a esta tierra. Y para eso nos tenemos que centrar al final del ministerio. Más específicamente en la última semana. Estamos hablando de que en Jerusalén, ¿sí? Se estaba viviendo una nueva fiesta. Ellos tenían varias fiestas importantes durante el año, pero en este momento era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una fiesta que recordaba cómo Dios los había sacado de Egipto. En esta fiesta lo que se comía un cordero que tenía que ser sí o sí asado, no podía ser un cordero cocinado de otra manera, y además tenía que ser cocinado con especias amargas. Y se lo acompañaba con un pan sin levadura. ¿Saben? Esta festividad recordaba la noche en la que los judíos tuvieron que pintar el dintel de sus puertas con la sangre de ese cordero que habían matado. Y ellos en esa fiesta tuvieron que ya alimentarse y participar de la cena junto con del pan y del cordero, vestidos como ya listos para salir, porque ellos estaban de paso por ahí. Y este gran milagro de la muerte de los primogénitos de los egipcios y de todos aquellos que no habían pintado el dintel con sangre, es lo que se recordaba en las fiestas de las Pascuas. Si bien era una celebración de liberación, de milagros, de poder, entre ellos estaba el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y no lo reconocieron.
Era la última vez que Jesús iba a ir a Jerusalén. Era la última vez que el Mesías iba a estar en el templo. Era la última vez que el Salvador del mundo, el Creador del universo, iba a compartir una fiesta con ellos. Y sin embargo, la mayoría estaba en cualquiera. Muchos lo reconocieron, porque por ejemplo, y ahora yendo un poquito más al detalle, en Juan el capítulo 12 encontramos lo que sucede en los últimos 5 días antes de la muerte de Jesús, del domingo al jueves. Jesús, si ustedes van al capítulo 12, al principio encuentran la entrada triunfal sobre un pollino, ¿no? ¿Saben? Si bien era un tema de celebración, había una gran multitud porque todo judío venía a este lugar. En el ambiente había olor a tensión. Estaba todo tenso. Los fariseos estaban haciendo el mayor esfuerzo posible para quitarle la vida a Jesús. Unos días antes, Jesús había sido ungido en Betania y Lázaro había resucitado. Entonces querían matar no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, porque por la culpa de Lázaro supuestamente estaban convirtiéndose muchas personas. Y ahí tenemos una entrada triunfal de Jesús. Todos los israelitas que creían habían venido. Era, podríamos decir, condición de todo israelita, de todo judío que vivía cerca, asistir a esta celebración. Así que había una gran multitud de personas. Era una de las fiestas que más gente había. Entonces, pongámonos en situación. Multitud de personas. El Mesías que había venido a mostrar el Evangelio. Por un lado, los discípulos tratando de aprender y entender, todavía les faltaba mucho. Por otro lado, Jesús, sabiendo que le quedaba pocos días para sufrir el peor castigo, que era la muerte. Y pasa algo especial. Y para eso tenemos que ir a Juan, al capítulo 12, el versículo 20. Si ustedes me acompañan con sus Biblias, ahí las pueden abrir. Mientras yo busco también, les estamos dando tiempo para que puedan encontrar el capítulo 12 de Juan. Y voy a leer ahora del versículo 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Situémonos en el martes previo a la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Jesús estaba en el templo, ¿sí? Y en aquel entonces los judíos no se juntaban con los gentiles. En aquel entonces había un sentido de pertenencia y de exclusividad tal en los judíos que ni siquiera con los samaritanos, que eran sus pares, se podían relacionar. Ellos se creían superior a todos. Ellos creían que por ser el linaje de Abraham ya tenían acceso directo a la salvación. Ellos se creían que eran especiales. No solamente que eran especiales porque eran especiales, pero eso especial que Dios les había, ese pacto especial, los había llevado a ser un grupo exclusivista y elitista. Ojo con eso. Ojo con creernos en un grupo especial, elitista y empezar a discriminar a los demás. Ojo con que el sentido de pertenencia a una institución, a algo, te quite el foco que es Cristo. Entonces ahí estaba Jesús. Y saben ustedes que en el templo había un patio especial para los gentiles. Los gentiles no podían entrar al templo. Podían estar afuera, alrededor. Fíjense cuánta exclusividad había del pueblo. Entonces, dice que estos griegos que vinieron, que eran del norte, ¿no? Dice, fueron hacia Felipe. Felipe y Andrés, dos personajes que son hermosos para estudiar. No lo vamos a hacer ahora porque no tenemos tiempo, pero sí tenemos que entender que tanto Andrés como Felipe son nombres griegos.
Felipe era, dice acá, de Betsaida, de Galilea, o de Betsaida Julias, también se lo conocía, que era un pueblito pesquero al norte de Galilea. Seguramente ellos habían tenido mucha influencia helenística al momento de conocer a Jesús. Entonces por eso van a ellos. Aparte, Felipe, por ejemplo, fue uno de los primeros a los que Jesús les dijo, sígueme. Y Felipe, una de las principales cosas que él hacía era traer gente a Jesús. A él le encantaba traer personas a Jesús. Y ahí estaba, un grupo de extranjeros en una fiesta judía, que eran marginados, queriendo tener una entrevista personal con Jesús. En realidad, cuando ellos dicen ver a Jesús, queremos ver a Jesús, está hablando, queremos hablar con su maestro. Queremos tener una entrevista porque hay algo que está sucediendo. Hay algo que está pasando. Entonces, ambos, Andrés y Felipe, le vienen a decir esto a Jesús. Y saben, Jesús le contesta en el versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y si bien parece ser un relato que no tiene importancia, la presencia de estos griegos, de estos extranjeros en esta festividad, es el momento cumbre en el ministerio de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque varias veces Cristo mismo había anunciado que todavía su hora no había llegado. Por ejemplo, cuando su madre le pida que convierta el agua en vino o que ayude a las personas, Jesús le dice, no, mi hora no ha llegado. O por ejemplo, cuando él es casi apedreado o expulsado, diríamos, empujado por un barranco, cuando declara que iba a ser el hijo, que él era el Mesías, dice que se desapareció entre ellos porque su hora no había llegado. Y este término de porque su hora no había llegado aparece varias veces. Pero Jesús dice y entiende que con la presencia de estos extranjeros ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pronto su muerte iba a llegar. Jesús reconoce que el tiempo profético se había cumplido. Él entiende que el resultado de su muerte sería la conversión de muchos procedentes de otras naciones gentiles. Estamos hablando que la esencia del Evangelio en este evento se está cumpliendo. Jesús entendía que su muerte en la cruz no iba a ser para unos pocos, sino que iba a ser para todos. Y amén por eso. Porque Jesús sabía que cuando 3 o 4 días más adelante sea colgado en la cruz, vos, yo, los que estamos viendo este video, este programa, íbamos a tener una nueva oportunidad. Y de eso se trata el mensaje del Evangelio. Dar a conocer que en Cristo tenemos una nueva oportunidad. Que solo en Él podemos alcanzar salvación. Que en Él no hay distinción de personas. Y Pedro lo entendió mucho después, en una visión inclusive, diciendo, ahora entiendo que Cristo no hace acepción de personas. En Cristo no hay discriminación. En Cristo hay vida y vida en abundancia. Y entonces ahora le sigue declarando, si leemos el versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y acá Jesús les habla y les da una parábola pequeña, pero con mucha importancia, con un significado que ellos lo van a entender después en el Pentecostés recién. Ahí van a empezar a entender. Y les da el ejemplo de una semilla de trigo. Puede ser de trigo o puede ser de cualquier otro tipo de semilla. La condición para que una semilla crezca, ¿cuál es? Que se entierre. De nada sirve tener una semilla afuera de la tierra si queremos que germine, ¿no?
Y saben, es importante que tenemos que entender que acá hay un principio. Para que la planta crezca, la semilla tiene que dejar de existir, tiene que morir. Cuando nosotros plantamos una semilla en la tierra, muere como un grano en sí. Pero la vida no es destruida, porque esta semilla deja de ser semilla y ahora se convierte en planta. Y esta planta se convierte a su vez en más semillas. Pero esta multiplicación no va a ocurrir hasta que la semilla es arrojada en tierra. En otras palabras, hasta que esta semilla deja de ser. Y Jesús les está diciendo, ¿saben? Yo voy a morir. Les está diciendo un tiempo antes, esta fiesta entendámosla y compartámosla porque es la última. Pero es necesario que esto suceda. En el plan de la salvación, gestado desde antes de la creación, era necesario que yo pase por esto. ¿Él podría haber elegido no morir por la raza culpable? Claro que sí. ¿Nosotros no somos los culpables de que el pecado esté en este mundo? Pero si Cristo no hubiese muerto en la cruz, la raza humana habría perecido. Y por lo tanto no habría una cosecha de almas para el reino. Quiere decir que en la muerte de Cristo nosotros podemos obtener una nueva oportunidad. Y muchas veces dijo Jesús, mi tiempo no ha llegado, no se ha cumplido. Esto nos tiene que hacer entender que Cristo vino a cumplir con la agenda que su Padre le había puesto. Una agenda que estaba detallada en las Escrituras. Nada de lo que hizo Jesús en la tierra, ni en el tiempo en el que se cumplió, fue hecho al azar. Todo tenía un propósito, todo tenía un porqué. Y ahora Jesús les está diciendo en esta pequeña parábola, es necesario que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y si nosotros queremos ser glorificados cuando venga Cristo, tenemos que morir primero juntamente con Él. El Hijo del Hombre es ese título que se le da a Jesús como poder, como un Dios poderoso que recibe reino, gloria y dominio, que ya lo estudiamos eso. Y saben, le sigue diciendo el versículo 25 y 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Se dan cuenta ustedes que qué es lo que marca este momento cúlmine? Este momento de entender que la hora de su muerte había llegado, era el tiempo, la presencia de estos extranjeros en la casa del Señor. Entonces no podemos separar el trabajo en favor del otro del Evangelio. Porque el Evangelio no es un mensaje que nos lo tenemos que quedar. No es un mensaje de buena nueva para mí y mi familia. Porque fíjense que acá dice que el que ama su vida la va a perder y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Quiere decir que ¿cuáles son las prioridades que estás poniendo? Porque a nosotros nos encanta la misericordia y la gracia, pero nos olvidamos que Dios también demanda obediencia. Demanda obediencia y principios, como si eso estuviera mal. El principio es entender de que las prioridades tienen que ser las eternas. Dios nos va a ayudar con el resto. Entonces dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Saben? Quizás aquellos que asistan a alguna iglesia entiendan si les digo que la palabra que alguno me sirve viene de la palabra diácono. ¿No? En las iglesias hay servicios de diáconos y diaconisas. Pero un diácono es un ministro del Evangelio. Un diácono es alguien que presta su servicio de manera voluntaria. Es aquel que está dispuesto a sacrificarse sirviendo a Dios en este mundo. Entonces podríamos decir
que aquel que esté dispuesto a sacrificar hasta su propia vida para dar el mensaje de Cristo, para servir al otro, para ser un agente de bendición para los demás, ese preservará su alma. Cuando acá Jesús dice vida, está hablando del término que refiere al alma. No es alma dual que es filosófica, ¿no? Ni griega, sino la vida eterna. Quiere decir que si vos estás dispuesto a aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por vos, eso te obliga directamente a vivir una vida de servicio, compartiendo este mensaje, este evangelio, esta buena nueva, sirviendo al otro de manera abnegada y de manera voluntaria. Entonces, y solo entonces, disfrutarás de una vida eterna en el mundo venidero. El que está dispuesto a poner a un lado todo lo que es más caro en esta vida, pero que se interpone en el camino de su crecimiento espiritual, va a descubrir en realidad que no perdió nada que valiera la pena y que en cambio ganó las verdaderas riquezas, que son las riquezas celestiales. Entonces Jesús les dice, ahí seguidito nomás en el versículo 32 y 33, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y saben, cada vez que en la Escritura, en los Evangelios se registra esta palabra levantado, hace referencia a la crucifixión. Es un término solo que se utiliza para referirse a la crucifixión. Por eso después dice, ¿no? Hablando de la muerte, de qué muerte iba a sufrir. Y aquellos que lo escuchaban, aquellos que estaban presentes, obviamente hicieron un link directo a aquella serpiente en el desierto, que tenían que verla para poder ser salvos. Y saben, no solamente los miembros de la raza humana fueron atraídos a Cristo acá. Acá estamos hablando de los ángeles, los otros seres que habitan los diferentes mundos. Todos fueron atraídos de nuevo a Él. Y esta es la mayor demostración de amor que lleva a Dios a dar a su Hijo en sacrificio por muchos. Entonces dice, ¿a cuántos va a atraer? Y no solo las de la clase alta. No, solo a los que son estudiosos. No solo a nosotros que somos de alguna religión especial. El Evangelio es un Evangelio universal, para todos. Es un mensaje que tenemos que compartir. Es un mensaje que tenemos que poner manos a la obra y trabajar en favor de Cristo. Porque Pablo después dice, ahora en Él no hay acepción de personas. Pedro, dijo, en Él no hay acepción de personas. Y Pablo agrega, ahora no hay judío, ni griego, ni que esclavo, ni libre, porque en Cristo somos todos uno. Pero lo que hace la unidad es poner un punto fijo. Cuando nosotros empezamos a mirar al que tenemos al lado y perdemos de vista la cruz, es donde se empiezan a surgir los problemas. Porque a vos no te tiene que atraer a la iglesia o al lugar donde te reúnas, porque, el que predica me cae bien. O, porque tengo un amigo. O, porque conozco a tantas personas. Porque cuando las empezás a ver más en detalle, empiezan a perder el encanto. Y muchas veces dejamos de ir a la iglesia, no porque nos enojemos con Dios, sino porque nos enojamos con el otro. Lo que te tiene que atraer a ir a la iglesia, a vivir una vida de cristiano, es un solo punto fijo. Y es la muerte que Jesús hizo en la cruz para perdonarte y para redimirte. Y Pablo lo entiende muy bien. Y en Efesios, el capítulo 2, del versículo 17 al 19, dice lo siguiente para ir cerrando esto. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca también. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos que entender que no hay nada en esta vida que nos pueda alejar de Dios si nosotros no lo queremos. No hay nada que vos hayas hecho, ninguna decisión que hayas tomado que haga que Dios no te acepte de nuevo. El principal objetivo de la muerte de Cristo en la cruz es atraerte de nuevo, volver a unir esa relación que el pecado hizo que se rompiera. Y acá no importa cuántos nos hayamos equivocado. Acá no importa cuántas malas decisiones hayamos tomado. Acá no importa que en el proceso de esta vida dolorosa cuántas personas hayamos lastimado en el camino. O al revés, si las malas decisiones de otros te lastimaron. En Cristo hay buenas nuevas. En su muerte en la cruz hay nueva oportunidad. Gracias a que Él fue levantado, ya no hay extranjeros, ni advenedizos, ni libres, ni esclavos, ni judíos, ni gentiles, ni griegos. Somos todos uno. Gracias a que Cristo murió en la cruz, vos y yo podemos tener la oportunidad de poder reescribir nuestra vida. Hoy Cristo te invita a que tomes esta decisión. ¿Estás dispuesto a vivir una vida abnegada? Y no quiere decir ser ermitaños y aislarnos del mundo y no hacer nada, sino al contrario, una vida de servicio en favor de Dios. Que Cristo viene por segunda vez, eso no hay duda. ¿Cuánto tiempo falta? Sabemos que no es mucho, pero no sabemos cuánto. Pero que cuando Cristo venga, te encuentre trabajando en su favor. Que cuando Cristo venga, no te encuentres murmurando contra los demás o marcando las diferencias que hay. Que cuando Cristo venga, te encuentre listo para abrazarte y enjugar tu última lágrima y perdonar todos tus pecados y abrazarte y darte esta nueva oportunidad y esta nueva vida. Es una nueva oportunidad que solo la vamos a conseguir poniendo nuestra vista en el objetivo claro, que es la muerte, la resurrección y el pronto regreso de Cristo. Y esto es para que podamos entender que somos todos iguales, que en Cristo todos podemos acceder a la salvación, gracias al regalo de la cruz. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Como siempre te digo, ahora viene una segunda parte a cargo del licenciado Rubén Arn. Te invito a que puedas acceder a través del siguiente link.